Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta en el radar de ADN 40 y como siempre tocamos temas que están en la palestra. En estos momentos continúa siendo tema de conversación la reforma a la ley de amparo y también la ley de amnistía. ¿Qué significa y qué repercusiones tiene en los mexicanos? ¿Qué repercusiones tiene en el país? Yo recibo en este espacio, y me da muchísimo gusto, al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, ha sido colaborador de esta casa, lo han visto en varios programas, también debatiendo estos temas, pero vamos a desmenuzar, así como desmenuzamos la ley de las Afores, la reforma, vamos a desmenuzar estas dos leyes. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, le agradezco que estemos en este espacio y al auditorio, por supuesto que un saludo. A muchos y a todo el auditorio en redes sociales me preguntan, ¿qué tiene que ver la ley de amparo, las reformas a la ley de amparo, artículo 148 y 129? ¿De qué manera me impactan a mí como ciudadano? Si usted me permite, vamos al 129, Ujú. donde me parece que está el tema a la ciudadanía con mayor grado de impacto. El artículo 129 de la ley de amparo actual establece cuándo un juez no debe dar la suspensión. Y tiene una lógica, son 13 fracciones. Por ejemplo, si al dar un amparo se le da a alguien que tiene un centro de vicio, un centro de prostitución, un centro de explotación, etcétera, no puede llegar a pedir la suspensión y pretender que siga funcionando. Son 13 digamos, incisos. Y el último, el 13, es el que nos ocupa en este momento, porque el 13 dice que tampoco se concederá suspensión cuando el Estado esté llevando a cabo el ejercicio de la administración de los bienes del dominio público. Esta es la construcción de obra pública, Tren Maya puntualmente, refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, etc. En este caso, dice que no se concederá, tal cual dice el artículo, no se concederá suspensión y luego hace una salvedad abajo. Esa es la fina. El juez podrá conceder suspensión cuando se afecte en mayor medida a la sociedad o a grupos de manera irreversible, de modo no reparable. Y entonces hemos visto que ese artículo los jueces lo han desarrollado, los jueces mexicanos, al otorgar suspensiones provisionales y definitivas en contra de tramos de Tren Maya que han obligado a desviarlo, porque es un proyecto que se hizo, más bien una obra que se hizo sin un proyecto debidamente estudiado, que atropelló los derechos de comunidades originarias, que atropelló el concepto de vivienda digna, ¿no? Porque Claro. perdieron sus viviendas, más allá de la expropiación, no solo es que me quites la propiedad, sino si me atraviesas la vía y me modificas el entorno, etcétera. Este tema que los jueces atacaron, que los jueces federales atacaron y que el Estado arrestó con el concepto de soberanía nacional y de seguridad pública, diciendo que no se podía tocar, es un tema que a la fecha sigue en tribunales. Y afortunadamente se han hecho correcciones, no de fondo, lamentablemente. Yo no estoy en contra, nadie puede estar en contra de una obra de esa dimensión, pero sí de que sea armónica con respeto a los derechos de las personas. Ese tema es donde el gobierno federal, el Ejecutivo, presenta la iniciativa que se termina aprobando para quitar ese último párrafo. Y entonces ahora, como está la reforma, es que nunca un juez va a poder otorgar suspensión en contra de obras y cualquier acto del Estado donde administre los bienes públicos, los bienes de la nación. Es realmente un retroceso. Esta reforma representa un ataque a usted, a mí, a cualquier mexicano, el juicio de amparo, donde no vamos a poder solicitar la suspensión de un acto del Estado bajo el argumento de que está administrando los bienes de la nación y ejercitando las obras públicas. Este es el tema realmente que es un atropello, que representa un atropello. Es el tema que se revisará en acción de inconstitucionalidad. Ya lo anunció y lo hará así. Sí. El 33% de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores, y al llegar a la Corte, yo adelanto mi punto de vista, que los ministros y ministros declararan la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 107 de la Constitución, en su fracción décima, establece la suspensión como un mecanismo de los jueces para proteger derechos humanos. Y siendo la Constitución así, no puede una ley secundaria, reprimir a los jueces para que no concedan esta medida cautelar de protección provisional, en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo. Y ahora, si usted me permite, vamos al otro punto al que he ocupado al debate público y que me parece que, y lo he dicho así, lo he dicho en foros, en conferencias, no ha habido hasta ahora colegas abogados, gremios, pues que contradigan lo que yo voy a decir, no quiero decir que tenga la verdad en piedra, pero es el tema Claro. del artículo 148.
El artículo 148 le agregan un párrafo, al otro le quitan, se lo agregan. Y además está mal escrito a nivel jurídico, ¿no? Tremendamente mal escrito. Mal redactado. Porque habla de que en las sentencias Uh-huh. en las que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Bueno, si estamos hablando de sentencia, ya no estaremos hablando de la suspensión. Claro. Pero dice que en esas sentencias donde se declare la inconstitucionalidad, esto es que se aprecie por el juez o por el colegiado la inconstitucionalidad, dice abajo, el juez no considerará la suspensión provisional con efectos generales. Entonces es realmente una entelequia, es un problema de redacción, porque si tengo sentencia, no necesito la suspensión. Claro. La suspensión es una medida cautelar. Mire, el amparo funciona de la siguiente manera para nuestro auditorio. Es una figura que explotamos menos de lo que deberíamos explotar y no se requiere de grandes expertos. La realidad es que el amparo bastaría con una hoja bien redactada ante un juez de distrito para decirle se vulneran mis derechos y le pido a usted suspenda. Entonces el juez, bajo un criterio afortunadamente bien desarrollado en México, que se llama apariencia del buen derecho, y luego está el caso del colímetro. Uh-huh. Una persona que es detenida con estos dispositivos que son bien vistos por la sociedad, pero que va y le dice al juez, oiga, estoy privado de la libertad. El juez no se detiene a ver si está privado por el retén, por digamos, esos dispositivos, o está privado arbitrariamente con el riesgo de perder la vida. Entonces el juez concede la suspensión provisional por una cosa que se llama apariencia de un buen derecho. Y esa provisional le pide a la autoridad que en un máximo de 24 horas, excepcionalmente en 48 horas, le diga dentro de ese plazo cuál es el motivo de la detención. Cuando el juez recibe el informe, ese informe que se llama previo, el juez retira la medida, porque dice, esta medida es una medida que ya estudié, es una medida que está en protección tuya, conductor, y de la sociedad. Entonces ni te concedo, ni mantengo la medida, ni te concedo la definitiva, ni te concederé el amparo. Pero ya tomó una medida de cautela, y eso es extremo porque la suspensión en esos casos juega un papel determinante en tanto el juez puede estudiar, porque el juez no tiene el expediente, no tiene el caso. Ahora, ¿qué se ha presentado? Lo que se ha presentado es que el juez de distrito, esencialmente los jueces que tienen que ver con nosotros, invito al auditorio que acceda más a este tema, realmente es un tema menos complejo de lo que nos lo ha presentado. El juez de distrito, al recibir la demanda y al estudiar la demanda, cuando la demanda respecto a una norma, imagine usted, Alejandra Auditorio, que mañana sale una ley del Congreso de la Unión, donde diga, a partir del primer minuto de mañana, todas las personas que tengan un vehículo que tenga tales características deberán de. O sea, en esa circunstancia, esa norma ya está afectando a todos los que sean propietarios de un vehículo de las características que dice la norma, que les obligue, por ejemplo, a un pago de un impuesto extraordinario, ¿no? Entonces, ahí está el amparo. Ahí es donde puede entrar el amparo contra la norma, ¿no? Necesitamos un acto de autoridad, porque ya crea una situación de obligación. Y el juez va a estudiarla y va a dictarla también la suspensión provisional. Va a decir, esta decisión es arbitraria con estos conductores de estos tipos de vehículos, o si hay argumentos válidos para que esas personas asuman esta nueva responsabilidad, ¿no? Yo le podría decir que la experiencia de nuestro Poder Judicial y el desarrollo de la escuela, la jurisprudencia mexicana, es casi un hecho que se le va a conceder la suspensión, no el amparo. La suspensión con el efecto de la norma que ha dictado el Congreso, una ley, insisto, una ley federal. Y estudiará la suspensión, mientras estudia, tendrá la suspensión, la protección, todos aquellos que se encuentren en esa situación. Aquí viene la confusión. Porque entonces la pregunta es, la suspensión que obtiene Rogelio Rodríguez Garduño, ¿le alcanza para todos los que tienen un vehículo de las características de la norma? No. Nunca ha alcanzado, no es así. Se pueden presentar amparos colectivos, ese es el avance de 2011. Ahora, yo tengo entendido, doctor, que uno presenta un amparo y si el juez falla a favor de la causa, o sea, del involucrado, de la persona que está pidiendo el amparo, entonces todos los ciudadanos que tengan una situación similar van a tener, hay un precedente, se sienta un precedente con ese caso, y ese caso va a aplicar para ellos también, para todos los que tengan esa situación similar. Eso no es cierto, eso. Es la idea, pero hay un tecnicismo que quiero aclarar. Uh-huh. Porque ese precedente, Alejandra, que usted dice, hará que la presentación de los demás amparos sea prácticamente, digamos, automática. Que los jueces que usualmente hacen ciertas consultas internas al Consejo de la Judicatura y a veces a la Corte, no es que se sometan, pero con temas a veces de trascendencia, claro, que afectan a la población, fijan un criterio, van fijando criterios que van creando el precedente, y como bien lo dice usted,
amparos colectivos que estarán presentando grupos de todos los propietarios, entonces no Claro. tienen que presentar cada uno, sino amparos colectivos, y a todos les van a la suspensión, a todos y cada uno de ellos. Pero todos tienen que presentar amparo. O sea, la medida protectora, Hoy en día todos tienen que presentar todos amparo. tienen que O presentar sea, es amparo. decir, si yo esgrimo un caso, pido un amparo hoy, el juez falla a mi favor y en 3 años ocurre una situación similar con doña Panchita en Iztapalapa, ¿no? Sí. ¿Ella va a tener que levantar un amparo también? Déjenme decirles, con el ánimo de no aburrir a nuestro auditorio, de verdad quiero por el contrario, esto se llama para los abogados, para quienes estudian leyes, para los mexicanos, porque nosotros inventamos el amparo, los mexicanos. Es una hechura mexicana que Sí. los alemanes nos han copiado, que el mundo se quedan impresionados a la fecha del amparo mexicano, que creamos allá en 1842, hace muchos años, y que sigue siendo el amparo uno de nuestros mejores instrumentos de defensa. No, el amparo tiene una cosa que se llama efectos relativos. Solo el que pide el amparo se ve beneficiado tanto de la suspensión como de la sentencia de fondo. Eso significa que el juez no tiene alcances para invadir la esfera de otro poder, que es el poder legislativo en el caso de normas, porque estamos en una república con división de poderes. Claro. Existen otros medios, Alejandra, para que esa norma se declare inconstitucional. En nuestro propio sistema, déjeme decirle el caso marihuana, por recordar un tema. Sí. El caso marihuana, una figura que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que está en la Constitución y que la Corte, quiero hacer un llamado respetuoso, con mucho cariño y afecto a ministras y ministros que tengo el honor de conocer, deben usar mucho más. Es que cuando se revisa un criterio y efectivamente hay una inconstitucionalidad al grado de fijar jurisprudencia 5 resolutorias y la Corte una, porque la Corte ha cambiado, ese criterio dará lugar a que se le diga al órgano emisor, en este caso al Congreso, corrige en 90 días ese tema. Y si en 90 días no lo corriges, esa norma se declara inconstitucional, como el tema marihuana. Y no aplica. Y esa norma se muere para todos. Y entonces ni siquiera tenemos que ir a amparos, porque entonces la norma ha perdido efectividad. Pero no es con el amparo, no es con la sentencia, se requieren de madurar la revisión en 5, se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, esa no se toca. Está en el artículo 107, fracción 2 de la Constitución, y está la ley de amparo. Lo que está en juego, y déjeme decirle qué es lo que tiene a nuestro auditorio, qué es lo que tiene a los mexicanos en esta discusión. Lo que nos tiene en esta discusión es que algunos jueces de distrito, en el último año, y entrado este año, frente a temas como el Tren Maya y la reforma de la ley de la industria eléctrica, dictaron suspensiones y dictaron sentencias con efectos generales. Esto es un cambio. Eso es un cambio porque modifica la esencia del amparo. ¿Qué sucedió con el gobierno? Habían 22 amparos en temas de empresas La ley de la de industria energía eléctrica. renovable, precisamente por esta ley de la industria eléctrica. Pero lo que yo quiero hacer, doctor, es aterrizarle a la población en general, porque dicen, el Tren Maya, entendemos que se dio amparos porque se estaba vulnerando a varias comunidades con esta mega obra de la actual administración. Y entendemos hacia dónde va esta reforma al artículo 129 y 148, que está mal redactado, en esta reforma a la ley de amparo. Sin embargo, hay gente que tiene situación especial en particular. O sea, si yo lo aterrizo al ciudadano común, de acuerdo a lo que usted me dice, no va a afectar en nada al ciudadano común. Es decir, si pasa algo y se está cometiendo una arbitrariedad en mi contra, en un caso en específico, y yo introduzco un amparo, va a proceder exactamente como ha procedido hasta ahora, no hay problema. Es decir, yo me puedo tranquilizar en el tema personal y por otro lado, un amparo que proceda en mi caso y que el juez diga, sí, todos los mexicanos que tengan una situación similar a la mía, 2, 3 años después o cuando venga, a ellos no les aplica, doña Panchita de Iztapalapa tendría que contratar un abogado para meter un amparo. Porque estaba la confusión, o sea, mucha gente pensaba, antes, ahora el amparo, bueno, digo, antes de esta reforma, este amparo, si el juez fallaba, iba a aplicar a todos los ciudadanos y ahora no por estas reformas. Esa era la confusión. No, continúa igual. El único caso que es diferente son en el caso de infraestructura que sea hecha por el gobierno o administrada por el gobierno que vulnere a la población en general y vulnere los derechos de la población en general. Entonces, hasta ahí sí. Absolutamente como usted lo ha dicho. Perfecto. Y un poco solo para, digamos, reforzar lo que usted ha dicho, lo que ha reflexionado, la suspensión y el amparo quedan intocados. Perfecto. Y quiero decir algo. Cuando se otorgaron amparos con efectos generales o suspensiones, los colegiados las rectificaron. O sea, no teníamos nada ganado los mexicanos, y qué bueno, porque el tema de que un solo individuo, déjeme decirle, porque las leyes no se hacen para coyunturas, las leyes duran para mucho tiempo. Un solo individuo juez, pensemos en otro escenario,
declare digamos, la ineficacia en efectos generales de una norma porque se le acaba de llegar a su escritorio, pone en riesgo la salud republicana. Por eso existe un sistema procesal, para que si él toma esa medida como la ha tomado, y es la confusión, los colegiados, que es la instancia superior, tribunal colegiado, o la propia Corte revise. Y los colegiados y la Corte han desestimado la declaración de los jueces. Porque, insisto, para eso existe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. Sí, entendemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hace es interpretar la Constitución. Y es decir, yo estoy interpretando la máxima autoridad del país. Es decir, la Carta Magna es ese máximo escrito por el cual nos regimos todos los mexicanos. Y la Suprema Corte de Justicia interpreta la Constitución precisamente para saber si leyes emanadas del legislativo o emanadas o de repente disposiciones emanadas de la autoridad en particular, transgreden o no la Carta Magna, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero entrar al otro tema que es importante, que es el tema de la amnistía, donde dicen que es grave lo que está ocurriendo porque se pueden vulnerar derechos humanos de víctimas donde el que comete la agresión contra la víctima puede ser liberado de manera arbitraria por el presidente. Hay dos figuras, porque ustedes nos han preguntado también en redes sociales, nos han dicho, existe el indulto presidencial, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tendría de la amnistía? ¿Y qué riesgo correríamos? Porque esgrimen algunos voceros de la oposición y autoridades de la oposición que están ejerciendo su función pública en estos momentos. Ellos dicen que probablemente el presidente pueda perseguir políticamente a algunos líderes de la oposición, decir que ellos han cometido un delito y meterlos a la cárcel arbitrariamente, podría hacerlo, puede haber persecución política en este caso. Y por otro lado, también podría el presidente a discreción decir que una persona que está ligada al crimen organizado, por decir cualquier cosa que puede ser una mentira porque no está comprobado, yo puedo decidir como presidente de la República sacarlo de la cárcel. Hay muchas dudas en torno a este tema, doctor. Qué bueno que podemos conversar, es un tema de suma importancia, este es muy claro. Me parece que en el amparo hay, como pudimos ver, ahí un tema requiere esclarecimiento. Sí. Este es muy claro. Se está reformando la ley de amnistía para introducir en el artículo 9 una facultad del presidente. Una facultad para que a partir de una declaración que no tiene mucha claridad de los intereses de Estado, del Estado mexicano, entendámoslo, bajo esa circunstancia el presidente puede otorgar amnistía. Usted decía hace un momento, Alejandra, ¿qué diferencia hay con el indulto? Pues parece que están confundiendo una cosa con la otra. Bueno, el indulto se da, es una figura, déjeme decirle que se da, y existe en cualquier sistema constitucional para los jefes de Estado, se da cuando los sistemas judiciales en sede interna en cualquier país se han equivocado, porque se pueden equivocar. Entonces, bajo la falta de remedios, el presidente tiene esa última potestad de indultar a un sentenciado. Alguien que ya pasó por un proceso y que los tribunales no detectaron. México, por ejemplo, ha tenido casos como el de un maestro Patistán, que ojalá nuestro auditorio lo pueda seguir, donde dada la reforma del maestro Patistán, realmente se le hizo un juicio oscuro, le fabricaron pruebas, etcétera, y no había un medio, la corte no encontraba el medio ni los colegiados de Chiapas. Y el Pero sabían que él era inocente. Entonces el presidente tiene el indulto presidencial. El presidente Peña dio este indulto en su momento, y bueno, para eso es el indulto. Pero la amnistía es otra cosa. La amnistía tiene que ver con cuestiones de naturaleza política, con desplazados, etcétera, y se está introduciendo la amnistía de una manera diferente. Artículo 9, que se aprobó por el Congreso mexicano. Se aprobó que en 3 momentos el presidente puede otorgar la amnistía, que no es otra cosa sino poner fin a la acción penal o interrumpir o conmutar al grado de extinguir una pena. Esto es una persona que está vinculada a una investigación y que va ante el juez de control, y que el juez de control le dicta una medida para que se dicte la prisión preventiva oficiosa justificada, que sería materia de otra conversación, Sí. y queda en reclusión esta persona. Bueno, esta persona ya está en posibilidad de entrar a amnistía, aunque no sabemos si es culpable o no. Claro. Y luego el que está en proceso, porque después vendrá un proceso que puede ser la primera instancia, segunda, previo a escuchar el amparo final, y el sentenciado que ya está conmutando la pena. En los 3 casos, son 3 momentos. Entonces, la amnistía del presidente puede ocurrir durante la investigación, si hay vinculación,
en el proceso o después de O la ser sentencia. sentenciado. Entonces hay una confusión con el indulto, que es la última fase, están confundiendo con los grados de amnistía. Pero ¿cuál es lo que nos preocupa a los ¿Cuál es abogados? la base de esto? Sí, ¿Cuál es ¿por qué se está haciendo esta reforma? Bueno, la esta ley. el presidente ha dicho que esto tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Ujú. El discurso ha sido que la redacción dice que siempre y cuando den información fidedigna y comprobable que ayude al Estado mexicano. O sea, que Ahora, ¿quién dice que es fidedigna y comprobable? pues, ¿No? Entonces, ahí no entra en hay. una arbitrariedad, Claro, lo que voy a decirlo en sus términos, nos llevaría a pensar en la valoración de un solo hombre respecto a claro. esos temas y no de un tribunal, Eso precisamente convierte al presidente en juez. lo convierte en juez, lo convierte en Ministerio Público, lo convierte en ejecutor de la sanción. Es una cuestión donde no se sostiene constitucionalmente. Pero antes de llegar a eso, déjeme decirle, porque el presidente puede indultar bajo esa situación en las consideraciones de que aportarán esos elementos. Y no hay un procedimiento, la reforma al artículo 9, no hay un procedimiento, pero además excepciona el artículo 9 a lo que no se puede ser materia de amnistía, que son los delitos graves que prevé la Constitución. El catálogo de los artículos, de los delitos del artículo 19 dice, en esos casos, todas. O sea, el presidente puede indultar al más sanguinario de los delincuentes, puede indultar al asesino serial Si la información que este asesino serial le da para un caso que ni siquiera el presidente sabe si es real o no, para él es comprobable, pero no es juez y no tiene los elementos de una persona calificada para una investigación, ni los elementos de una persona calificada como juez. Alejandra, déjeme decirle algo que a mí me ha inquietado mucho y Sí, qué bueno que estoy con usted para compartirlo. Hablemos de ese asesino terrible, esa bestia de Escaposalco, como se le ha sí, llamado. sí. Se sabe que hay 10 probables víctimas o más, pero se sabe de 10 y una que sobrevivió. Pero pensamos que el señor un día dice, no fueron 10, fueron 40 y te voy a enseñar las fosas. Entonces lo mandamos a su casa por amnistía. Claro. Jamás. O de repente estuvo relacionado con el caso Ayotzinapa, Sí, o dice él que sí estuvo relacionado y logra brillantemente, como cualquier psicópata, comprobar que sí él estuvo allí y que lo que él está diciendo es real, o al parecer todas las piezas encajan muy bien para una persona que no tiene la experiencia de un juez ni la experiencia de aquellos funcionarios que se dedican a la investigación. atiende, en efecto, según el discurso presidencial, a un problema coyuntural que parece que está fuera de control político, caso Ayotzinapa. Pero hace una ley general. Las leyes no se hacen para un momento. El presidente saldrá de su presidencia, porque inevitablemente así será constitucionalmente hablando, y vendrá otra presidenta, al parecer así será, cosa que es de gran gusto para las y los mexicanos, y quedará allí para la posteridad, para que en algún momento una presidenta, bajo este modelo, sea, digamos, pueda hacer uso de esta figura y sea en contra de la sociedad. Usted decía, ¿qué hay con las víctimas? ¿Qué hay Claro. con el agravio social? ¿Qué hay con el derecho un derecho a la verdad social? Porque el señor puede decir, mira, si me sacas, yo te digo parte de la verdad. Que está contemplado en la ley, tengo entendido. Hay un artículo que dice que la víctima tiene derecho a que el perpetrador de su agresión pague por esto, ¿no? En efecto, así, y desde la Constitución, desde el artículo 20 de la Así Constitución, es. los derechos de las víctimas y los derechos de los procesados no deben ser a tal grado preferentes para el procesado o para el indiciado o para el culpable, porque el derecho de la víctima tiene que estar salvaguardado por justamente un aparato estatal procesal y un esquema de protección de víctimas. Este tema va en contra de la Constitución, Claro. va En contra del artículo 20. en contra del artículo Bien, 20, del artículo 19 de la Constitución, del propio 21, y a mí me parece que este artículo, cuando llegue a la Corte, no tendrá otro remedio que ser declarado inconstitucional. Pero déjeme decirle algo Nos queda un mito. Bueno, sí, dígame. sí, brevemente, Sí, es que las acciones de inconstitucionalidad que hará el Congreso, que es algo muy responsable, lamentablemente tardan mucho tiempo, a veces años. Tenemos acciones de inconstitucionalidad, expedientes de 3 años, de 4 años. Ojalá que se resolvieran en 15 días y los mexicanos dijéramos, ahí está. Pero y hay un cambio de juez en diciembre, ¿no? hay un cambio de juez, la Corte, bueno, ese es un tema, Ese es otro tema. la Corte no Tendríamos que alcanzar los tener 8, una hora y media para platicar pero por supuesto. Bueno, Alejandra. considero que es gravísimo el tema de la prisión preventiva, lo mencionaba, la prisión preventiva oficiosa, porque entonces también a discreción podría el presidente tener la autoridad para meter a alguien a la cárcel con pruebas que no son reales, que son infundadas, en fin, que son creadas, perdón. Y tendría también con el caso de la ley de amparo la posibilidad de sacar de la cárcel a quien él quiera, dando declaraciones de lo que sea, ¿no? Que pueda realmente armar las piezas de un rompecabezas como un buen psicópata, como el psicópata de Azcapotzalco, porque tiene todas las características de un psicópata,
y que le pueda parecer a él que tiene coherencia y que realmente es comprobable, ¿no? Entonces, es grave porque a nivel de persecución política, si yo siembro pruebas a un político, lo puedo meter preso con la prisión preventiva oficiosa Sin duda. y por otro lado, puedo yo entonces sacar de la cárcel a agresores que tienen estas características sin poner en riesgo a las víctimas de nueva cuenta. Alejandra, mire, cuando se agregó al artículo 19 del catálogo, se agregó todo. Una de las dos cosas que causaban terror y se concretó fue la aportación de arma Ujú. y el tema de la droga. Porque usted verá, por ejemplo, que se dice se detuvo a fulano personaje. A veces le sembraron y Y, luego y- dicen y que entonces sembraron. y se le vinculó a proceso, o sea, el juez de control le dictó la medida por portación y por posesión. Evidentemente, no, eso es un armado que después se cae en los procesos, pero ya lo retuvo. Estamos hablando del delincuente, del personaje, pero hablamos del político, del perseguido o Sí, del ciudadano, sí. que no se prestó a la extorsión. Entonces ya tenemos una herramienta, una mercancía de corrupción grave, no solo articulada por el presidente, sino que le sirve a un aparato que no logra rebasar la corrupción y que el que se ve sometido es el ciudadano, usted y yo, Sí, lamentablemente, tocó conozco madera. muchos casos en Venezuela y en Cuba que el gobierno hace eso, siembra armas, siembra droga para poner a líderes políticos presos y dejarlos allí hasta que ellos quieran, ¿no? Puede ser toda la vida. Doctor, gracias por haber estado con nosotros Le aquí en agradezco este mucho espacio y y, por so- aclarar y solo todo, déjeme todas las decir una dudas. cosa, Sí, yo creo que le quedan unos meses a la prisión preventiva. Me parece que la Corte antes de esta nueva integración declarará que no es constitucional la medida pese a que está en la Constitución. Será todo un tema. gracias, gracias, doctor. Aquí lo tendremos de nueva cuenta para platicar sobre ese tema. Y a ustedes muchísimas gracias. Esperamos haber aclarado algunas de las tantas dudas que surgieron y que me mandaron en redes sociales. Gracias por seguirnos cada martes aquí en el radar de ADN 40.